El Centro de Noticias Táchira presenta. Continuamos en el Centro de Noticias Táchira realizando entrevistas de índole nacional acerca de la liberación de los presos políticos, de la situación política de Venezuela, entre otros temas. Así es, Luz, en esta oportunidad nos encontramos con María Oropesa. Ella es coordinadora del partido político 20 Venezuela en el Estado portuguesa, expresa política venezolana. Bienvenida al Centro de Noticias Táchira. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación y gracias a todos los que sintonizan el Centro de Noticias Táchira. María, una de las detenciones que, digamos, fue más abrumadora, tal vez es la palabra, fue la tuya, porque grabaste el momento en el que estaban ingresando precisamente a tu casa. ¿Qué pensabas tú en ese momento? ¿De dónde sale la fuerza para voy a hacer esto precisamente en un momento en el que tal vez otro dice, no sé, al menos me lanzo por la ventana, no sé? Sí, bueno, creo que en medio de los nervios yo sí he pensado que hay que buscar la calma en medio de toda esa tempestad. Y pienso que esa calma me llegó por parte de Dios, del Espíritu Santo, porque estaba muy nerviosa. Sentía por primera vez pánico. Fue un momento bastante complejo, pero lo que se me ocurre en el momento es que debía grabar, debía documentar eso, por si mi mamá no sabía dónde estaba en las próximas horas, ella viera quiénes me estaban llevando, que en ese momento, bueno, era el DIGESIN quien estaba tumbando la puerta de mi casa para secuestrarme. Por eso lo hice. ¿Cómo mantener ese momento de cordura o cómo mantener ese momento allí en el que te diste cuenta que estaban llegando a tu casa? Mira, yo creo que el miedo es inevitable, por supuesto, pero la cordura la mantienes cuando sabes que estás defendiendo la verdad. Yo, tal como lo dije en el video, que es lo que recuerdo porque no he visto nuevamente ese video, yo lo que recuerdo haber dicho es que yo no soy una delincuente, se los dije a ellos. Y creo que el hecho de saber que tú no habías cometido un delito, tú no estabas haciendo nada malo, sino haber participado en un proceso electoral, que además ellos también lo hicieron, eh, te da como esa fuerza, por alguna razón, de defenderte porque sabes que eres inocente. Así que creo que por eso mantuve la cordura en ese momento tan difícil. Ya una vez ellos ingresan, ¿qué pasó por su mente? Y además usted estaba sola en ese momento. Sí, yo estaba sola. Siempre doy gracias a Dios que estaba sola porque yo recién me había mudado a ese lugar. Yo toda la vida viví en casa de mi abuela y resulta que la casa de mi abuela siempre estuvo rodeada por el SEBIN, incluso estuvo rodeada desde meses antes, en plena campaña. Así que siempre doy gracias a Dios que estuve sola porque no me hubiese imaginado que a mi abuela o a mi mamá le hubiesen pasado por un susto tremendo con todo lo que sucedió. Y una vez que a mí me secuestran, me llevan a la sede del DIGESIN Guanare a ponerme las esposas, porque ellos solo me encapucharon y me metieron al carro, pero no tenía esposas. Entonces allá me ponen las esposas y luego Antonio Páez para ir hasta el municipio Araure, que es donde está la sede principal del día siguiente, el día 7 de agosto, donde llegó una avioneta del propio DIGESIN, pero me imagino que Caracas, porque era ya la gente de Caracas, ya no era portuguesa. Ellos fueron como a buscarme. Y bueno, en medio de haber esperado, digamos, esa noche, fue un poco traumática porque a mí me obligan a dormir en una colchoneta encapuchada y esposada. Y fue un momento muy difícil porque yo creí que me iban a matar. Eso en resumen, yo creí que me iban a matar, eh, porque, bueno, no tiene explicación del por qué te llevan, cómo te llevan y te hacen eso. Y yo dije, bueno, nada, esta gente está más loca que nunca y me van a matar. Y tanto así que ellos me habían ofrecido, creo que agua, y me ofrecieron que si quería comer, algo así, y yo nunca acepté nada porque yo estaba convencida que ellos me iban a matar. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir esos más de 500 días
tras la cárcel, María? ¿Cómo fueron esos días? ¿Qué recuerdas? ¿O qué tú dices que quizás más impactante o lo más duro para vivir? Son es un día a la vez. La verdad es que todos los días te puedes aprender en la cárcel por cualquier cosa, por cualquier noticia, cualquier acontecimiento. Y hay unos días que son muy monótonos porque no sabes ya qué hacer. O sea, has comido, ya has leído, si te dejan ingresar libros, ya has hecho crucigramas, sopas de letra, ya llega un punto que no sabes qué hacer. Y esos son momentos en los que, bueno, yo le pedía mucha fortaleza a Dios, mucha fortaleza mental, porque yo vi gente enloquecer en ese lugar. Porque, bueno, tantas cosas, y bueno, yo no quería pasar por lo mismo, ¿no? Eh, Así como también hay noticias que, las buenas, que te suben el ánimo. Por ejemplo, cuando llegó una compañera a nuestra celda y nos dijo: muchachas, vengo a felicitarla porque María Corina acaba de ganar el de La Paz. Eso fue algo impactante para nosotras porque, bueno, no lo esperábamos, pero eso nos dio ánimo allí. Y digamos que por esos días estábamos muy felices porque después de tanta lucha los venezolanos se ganaron un Nobel y era algo como, wow. Pero así también recibimos noticias tristes. A mí me dicen que llamen de emergencia a las 3 de la tarde, un 22 de diciembre de 2025, el 22 de diciembre pasado, y cuando yo llamo a mi hermana era para decirme que se murió mi abuela. Y el tema es que mi abuela se había muerto a las 12:05 de la madrugada, pero yo me enteré fue a las 3:30 de la tarde. Entonces, vives muchas cosas allí dentro. En mi caso, son muchas las emociones, a veces de felicidad en medio de toda esa oscuridad, a veces de mucha tristeza, que tienes que luchar contigo mismo para no caer en depresión estando allí dentro. A veces de temor también, porque un día, un 27 de diciembre de 2024, 6:50 de la mañana, nos sacan de la celda porque era el DGCIN nuevamente, nos sacó de la celda, nos esposó, nos sacó a la cancha, nos sentó a todos los prisioneros en la cancha y nos puso un número como un campo de concentración. Entonces vives todo tipo de emociones ¿Y esto estando para qué, preso. María? ¿Recuerdas para qué fue esto? Nunca entendí el motivo. Ahí estaba incluso, digamos, la dirigencia nacional de la represión, estaban los directores nacionales, los que siempre vemos por televisión. Nos pusieron ese número, mi número era el número 13, lo recuerdo perfectamente. No teníamos nombres, sino números. Hicieron requisa en las celdas. Nunca entendimos para qué. No, yo creo que era una forma también de decirte: tengo el poder sobre ti, yo te controlo, porque de resto no le vimos explicación a eso. Fue un momento de mucho terror también, porque, bueno, si te sacan a esa hora, algunos estaban hasta en pijamas porque estaban durmiendo. Las mujeres, la mayoría salieron hasta sin sostenes, o sea, con pijamas sin sostén. Eso fue una cosa Claro, loca. Te los sacan agarraron de tu cama. desprevenidos. Sí, total, te sacan de tu cama, te ponen un tirraje tipo esposas con las manos hacia atrás, te obligan a sentarte allí en la cancha, porque algunos no queríamos sentarnos, pero igual te obligaban a sentarte, y luego te ponían un número. Yo no le encuentro otra explicación a eso, sino tratar de humillarnos. ¿Cuánto tiempo pasó usted incomunicada de su familia una vez es detenida? Bueno, en cuanto a visitas, yo pasé 2 meses sin ver a nadie de mi familia, sin llamadas ni nada. A los 2 meses pude ver a mi mamá por primera vez. Allí me establecieron un régimen de visitas cada 15 días. Yo veía a mi mamá solo 2 veces al mes. Y las llamadas nunca las tuve sino hasta los 9 meses, 10 meses aproximadamente, que yo pude comunicarme con mi hermana y mi abuela, porque me dieron una llamada por primera vez. En el caso de las privadas, digamos, las que éramos dirigentes políticas, porque bueno, hay
la mayoría de los casos son por delitos políticos, Ujú. pero en este caso las que éramos dirigentes de algún partido, y más si era el partido de María Corina, que éramos las únicas, sí teníamos muchas más restricciones. Em, por ejemplo, una de mis compañeras les quitaron las visitas porque esa compañera solo la podía visitar una amiga. ¿Por qué? Porque toda su familia estaba en España, ya que también eran perseguidos. Entonces, aunque los demás podían recibir visitas de algún amigo o de algún familiar que no fuese familiar directo, tipo un primo, en este caso nosotras no. Solamente, y así que mi compañera quedó sin visitas porque su amiga no la podía visitar, así que no tenía más nadie que la pudiera visitar. Y en mi caso solo me podía visitar mi mamá o mi papá. Ya los últimos 3 meses permitieron que mis tíos también me pudieran visitar. De resto no podía visitarme más nadie. Y a veces mi mamá no podía porque, bueno, yo vivo en Portuguesa, 6 horas de Caracas. Mi mamá ha pasado por procesos difíciles en cuanto a salud emocional y cuando ella no podía ir, bueno, yo quedaba sin visita, porque si yo perdía una visita, ya me correspondía a los 15 días. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas las pasamos, pero afortunadamente lo hemos ido superando. Usted sale de prisión y la vemos salir con mucha fuerza, con mucha fortaleza y sale a acompañar a los familiares de los presos políticos. No hay miedo al salir de prisión y bueno, tener la valentía de continuar en lo mismo que se estaba antes. Bueno, como siempre he dicho, el miedo está allí siempre. El miedo está allí siempre, pero el miedo no tiene que paralizarnos, es lo que he pensado. Y, y en Venezuela ser valiente se convirtió en la única opción para poder sobrevivir a todo esto. Y uno de mis principales miedos era salir quebrada, salir sumisa, salir humillada, porque es lo que ellos buscan generalmente. Así que yo traté de enfrentar ese miedo y dije, ¿sabes qué? Voy a salir como siempre he sido, como lo que yo soy. Y, y nada, yo creo que la gente lo mínimo que merece es que sepan que nosotros seguimos luchando por lo mismo y seguimos con las convicciones intactas, que es luchar por la libertad. Y eso fue lo que hice y eso fue lo que hicimos mis compañeras y yo. O sea, tanto así que, bueno, a nosotros nos dijeron allá adentro, no voy a perder tiempo ni de darle charlas a ustedes, porque sabemos que igual van a salir a hablar algo. Y, y así fue. O sea, sabiendo que hay tantos familiares de presos políticos haciendo vigilias, haciendo constantes en misa, durmiendo fuera de esos centros de reclusión, cómo nosotras no salir a apoyarlas, cómo nosotras salir quebradas con la cabeza agachada cuando lo mínimo que ellas esperan es que también alcemos la voz por sus hijos, que a su vez son nuestros compañeros. María, ¿te arrepientes de algo? De repente de no haber salido del país con anticipación, de repente de bajar un poco la guardia, ¿te arrepientes de algo que quizás te pudo haber llevado a estar tras las rejas? Mira, cuando falleció mi abuela pasaron muchas cosas por mi mente porque mi abuela era como mi segunda mamá, me crié con mi abuela y no pude estar en los últimos días de su vida, no pude estar en su velorio, no pude estar en el entierro, no pude estar en el novenario, no pude estar con ella. Y allí te vienen muchas cosas a la mente. Dije, cónchale, ¿será que ¿será que yo debí hacer algo distinto? ¿Será que no debí meterme en esto? Pero después me ayudó mucho a hablar con mi hermana porque yo me sentía tan mal, tan culpable. Y me dijo, no te preocupes, hermana, que seguramente mi abuela se fue antes para fastidiar a Dios y tú pudieras ser libre. Y eso como que me devolvió el alma al cuerpo y mira, hoy te dijera, no, no me arrepiento de nada. Yo creo que cada sacrificio, cada lágrima, cada esfuerzo, cada gota de sudor, todo lo que hemos hecho los venezolanos durante 27 años para poder llegar hasta este punto, ha valido la pena. No me arrepiento de nada. Las familias sufren mucho, los familiares de los presos políticos. Lo seguimos viendo en quienes continúan recluidos, sus familias están también presas de alguna manera. ¿Cómo se reconstruye la familia una vez se sale de prisión?
Bueno, cuando tú estás preso, realmente tu familia también está presa. Mi mamá vivió casi que los mismos tratos crueles, al menos en insultos, vulgaridades que sufrí yo. O sea, mi mamá estaba todos los días afuera en las puertas del helicoide preguntando por mí, preguntando cuándo podía verme, y lo único que recibía era insultos. Y ella estuvo allí, igual se quedó allí. Muchas veces cuando les decía, sí, ella va a tener visita el viernes, mi mamá iba el viernes muy temprano para entrar y le decía, no, es que ella no tiene visita. Y muchas veces trataban de devolverla, sabiendo que venía desde Guanare. Entonces, todo este sufrimiento obviamente hizo eh, que mi mamá tuviera muy delicado el tema de la salud emocional, al igual que toda mi familia. Mi familia todavía siempre me está escribiendo constantemente porque les da miedo dónde estoy, si van a volver a agarrarme, y siempre se difunden también ese tipo de mensajes que al final es como un psicoterror de que cuiden a María porque me dijeron que la están buscando tal. Eso todavía lo seguimos viviendo como familia, y yo creo que la única manera eh, bueno, de nuevamente eh, reunirnos, reunificarnos y volver a tener una vida normal como familia, una vida en paz como familia, es principalmente que se vaya esta gente. O sea, definitivamente ellos se tienen que ir para que tú sientas la seguridad de que, y que no va a volver a sucederte lo mismo. Lo segundo es que tiene que haber justicia y reparación de daños a todas las víctimas, incluyendo a sus familiares. Y por supuesto, la garantía de la no repetición de todos estos hechos tan oscuros. Creo que en ese momento es que las familias venezolanas realmente van a poder levantarse. Ahora te digo, yo creo que solo Dios y la Virgen nos mantienen de pie y nos mantienen aquí luchando unidos, porque eso sí, el régimen buscó hacer esto para dividir y quebrar a las familias, pero lo que ha hecho es multiplicarnos, porque las familias de otros presos políticos se han convertido en mis familias también. María, coméntanos cómo está tu situación legal en estos momentos. Bueno, el 8 de febrero cuando salí con medidas cautelares, tenía un régimen de presentación de cada 30 días ante tribunales de terrorismo que están en Caracas, y tenía prohibición de salida del país. Esas eran las medidas cautelares que yo tenía. Posteriormente, hace 2 semanas, yo fui a tribunales en Caracas nuevamente y recibí la amnistía. Es decir, que estoy fuera de todas esas medidas cautelares. Digo que solo me quitaron las medidas cautelares porque, bueno, yo creo que libertad plena sentiré y sentiremos los venezolanos cuando realmente Venezuela sea libre. La veíamos recientemente en la apertura de la Casa de 20 Venezuela de nuevo, y usted decía bueno, que es como un pequeño alivio en medio de la situación, es como un empujón, digamos, en lo que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué representa para ustedes esa Casa del Partido de 20 Venezuela? Bueno, imagínate, yo lo veo algo así como que aquel venezolano que le tocó salir de Venezuela de manera forzada y que luego por fin tiene la oportunidad de regresar a su casa años después y reencontrarse con sus recuerdos de niñez, de infancia, de adolescencia, de familia. Bueno, algo así lo vivimos nosotros ese día, porque la Casa de 20 Venezuela al final es la Casa de la Libertad, donde nos hemos formado, donde hemos debatido, donde hemos hecho propuestas, donde hemos hecho anuncios importantes para el país, donde en su momento conocimos a personas maravillosas que luchan por la libertad al igual que nosotros, tanto venezolanos como aliados. Y estuvo cerrada durante meses, bueno, casi 2 años, por culpa de un sistema que no permite la disidencia. Y volverla a abrir, para mí es como abrir las puertas de la democracia a este país, porque me reencontré con muchos coordinadores regionales, municipales, parroquiales,
con las bases de nuestros partidos, que son los colegios ciudadanos, con tanta gente maravillosa que a pesar de todo el terror, de todo el temor, del dolor que hemos sufrido, siguen allí. Seguimos allí luchando firmes, sin miedo y dándolo todo hasta que por fin podamos reencontrarnos con todos nuestros seres queridos en nuestra querida Venezuela. Así que bueno, eso es 20 para nosotros. Es más allá de que la Casa de la Libertad es la casa de todos los venezolanos. ¿Cuál es el primer objetivo? Porque bueno, hemos visto, se ha hablado mucho de la llegada de María Corina Machado, se ha hablado también sobre las elecciones, se ha hablado quizás de algunos cambios en Venezuela, pero ¿cuál es el primer objetivo de Vente en este momento? Bueno, el primer objetivo de Vente sigue siendo el mismo desde el primer momento en que se fundó hace 15 años y es la conquista de la libertad. Nosotros hemos dado pasos significativos en estos últimos años. Lo que se hizo para el 28 de julio fue algo monumental, que los venezolanos demostramos por fin que somos mayoría y eso permitió un 3 de enero, porque una fuerza extranjera no iba a llegar si no había una fuerza interna consolidada. Y ahora que por fin lo tenemos, bueno, creo que tenemos que seguir empujando hasta lograr la libertad plena de nuestro país. María Corina va a regresar pronto a Venezuela. Sé que aún no hay fecha, hay muchas expectativas, pero ya ella anunció su regreso. Ese regreso es inminente, va a suceder. Y no solamente va a suceder que ella regrese a su país, es que lo va a hacer como debe. Va a recorrer cada rinconcito de Venezuela y probablemente, no sé, se venga por la frontera y comience desde Táchira, recorriendo cada uno de los estados de nuestro país hasta que llegue a Caracas y llegue a su casa, que es la casa de Venezuela, a seguir trabajando por la libertad. Hoy estamos enfocados en seguir reunificando a los venezolanos, seguir trabajando en las propuestas de Venezuela, Tierra de Gracia, con las que vamos a gobernar y, por supuesto, al final terminar con la conquista de la democracia y la libertad en nuestro país. Bueno, María, agradecemos tu tiempo, agradecemos que estuvieras aquí con nosotros conversando en el Centro de Noticias Táchira y bienvenida de nuevo a La Libertad. Gracias, Mariana, y gracias, Luz. Recuerden que esta entrevista pueden encontrarla a través de nuestro canal en YouTube, Centro de Noticias Táchira, pero también a través de nuestras cuentas en Instagram, @Conexión Táchira, Noticias Tachirenses, Reporte.Táchira, Los Andes Digital y por supuesto el Centro de Noticias Táchira. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.